Soy idiota, estaba muteado. Costumbre de tener una cosa muteada, no desmuteada. Ahora sí, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Creo que me vieron saludarlos en video, pero no en audio. Así que de nuevo, Oli. ¿Es normal que no se escuche nada? No, amor, no es normal, para nada normal. Creo que... Pero bueno, hola guapos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Lore Nocturno. Segundo. Algún día encontrarán los otros capítulos que no tienen nada que ver con esto. Como siempre, pues estoy yo, querido Jurak, su anfitrión. Y como siempre, nuestra querida Clarita. Hola, Clarita. Ay. Y como les habíamos mencionado que iba a ser un poco costumbre, también tenemos un invitado especial para este podcast. Un invitado que va muy afín realmente con la temática que queremos tocar hoy. Y es nuestro querido Delta. Así que Delta, saluda, preséntate. No Hola. sé, ¿de dónde eres? ¿Quién Soy eres? Delta. ¿Cómo eres? La presentación. Soy Delta, soy ilustrador hace como más o menos 3 años a full time. Y nada más que eso. No hay mucha historia. Perfecto. Pero bueno, antes de ahondar mucho más en lo que se refiere al tema general del podcast, vamos a avisar, aunque pues para la gente que no sepa leer bien el título. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito más sobre la ilustración erótica, la ilustración NSFW. Gracias, Chume, por el gran comentario dentro del chat. Pero... pues sí, vamos a estar hablando justamente sobre un poquillo de la ilustración y el arte NSFW. También ahí a dar unas pequeñas aclaraciones sobre el concepto. Pero bueno, antes de eso, Delta, no sé si quieras ahondar un poco más. Ah, mira, nuestro querido Capitán Kiwi está preguntando en el chat cuántos años tienes y si eres soltero. Lo suficiente, Kiwi. Lo suficiente. Y no soy soltero. Estoy casado hace más de 20 años, Kiwi. Ah, mira, hombre adulto, hombre de familia. Casado con mi trabajo. Pero bueno, hablando un poco más de tu trabajo, nuestro estimado Delta, no sé si quieras ahondar un poquito más en exactamente qué tipo de ilustración te dedicas. Ahondar un poco más, ¿no? En tus productos, vamos a mencionarlos así. Ok, bueno. Básicamente me dedico a la ilustración en general. Pero ahora en este momento, en lo que se lleva hace más de 3 años, me dedico especialmente al arte R18. En particular, solamente por ahora, todo lo que es comisiones y trabajar para Patreon, o sea, subir publicaciones ahí y solamente eso. Pero hago ilustraciones en general. Si alguien me pide que haga la ilustración de un pony, la puedo hacer tranquilamente. No es que estoy limitado solamente al arte de R18. Vale. Pero según lo que te entiendo, como que se fue dando, ¿verdad? Esta especialización. No, sí, es que esa fue mi idea desde el principio. O sea, fue la manera que dije, bueno, qué manera más rápida de ganar dinero sin tener un arte tan bueno, tan como las grandes figuras de la ilustración. Dije, bueno, vi muchos artistas al principio y muchos de los artistas que veía de arte 18 se acercaban mucho a lo que yo ya dibujaba, entonces que y ellos ya ganaban dinero de eso, y que yo puedo hacer algo parecido a eso y también ganar dinero. Así que dediqué todo mi tiempo y esfuerzo a aprender, tratar de hacer las cosas en su estilo al principio. Después lo fui cambiando a mi manera. Vale, entonces fue una decisión totalmente consciente, ¿no? Dedicarte a Consciente. hacerlo. Sí, fue consciente desde el principio. Va, no fue así por error de que una persona llegó y te dijo, dibújame un pony con tetas, y dijiste, bueno, jalo. Y poco a poco se desarrolló. Esto sí fue consciente porque, o sea, porque yo actualmente sí aspiro a un nivel mucho mejor de arte, pero para el arte R18 al principio no se necesita mucha calidad en su trabajo, sino respetar bien las proporciones dependiendo del dibujo, eso, y un poco de iluminación y sombra, y era más que suficiente al principio. Eso sí, con el tiempo sí te exigís a vos a mejorar y hacerlo cada vez mejor, pero al principio era casi suficiente para que yo abra comisión y la gente me contrate.
Vale. Entonces fuiste creando poco a poco tu base de clientes, he de suponer. Sí, De poquillo a poquillo. pero todo fue consciente y esto no se dio por casualidad, ni que un día me desperté y que voy a hacer esto porque creo que puede ser. No, sí fue una decisión desde el principio. Vale. Perfecto, entonces con ustedes Delta, nuestro querido compañero. De hecho es un amigo cercano nuestro, tanto de Clarita como mío. Mira, de hecho tienes ciertos fans dentro del chat. Pero va. Parece. Eso parece. Entonces, vamos a ir profundizando un poco más en la temática. Y quiero empezar con una pequeña aclaración sobre el NSFW. Un poquillo sobre qué significa exactamente NSFW, que dentro de nuestro rubro, ¿no? Dentro de la ilustración digital y del arte en general, creo que es algo que se ha popularizado mucho. No mentiré, yo me toqué con este concepto hace ya unos cuantos años, pero la primera vez que lo escuché, la verdad que no tenía idea de lo que era. Me quedé como, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿NSFW qué es? O sea, a ver, yo le decía monitas chinas en pelotas, pero no era eso. Yo respecto a ese tema, si te soy sincero, conocí el término hace un año. Ah, mira. Yo antes de eso no lo conocía, para mí eran dibujos monitas chinas, nomás, como vos le decías. O monillas encuadradas. Sí. Y hace un poquito, hace como un año nomás que conocí el término. Sí, que se fue estandarizando poco a poco. Sí, exacto. Fíjate que, a ver, como han de saber, pues nosotros, tanto Clarita como yo, solemos echar un poquito de investigación sobre la temática que vamos a topar en estos capítulos. Y mientras estaba investigando me encontré con una pequeña verdad. Y es que el concepto de NSFW, sobre todo aplicado al arte, no se refiere únicamente a el tema erótico. No se refiere únicamente a pornografía o erotización, aunque es exactamente en lo que nos vamos a fijar el día de hoy, sino que también tiene mucho que ver o trata mucho el arte que va muy en contra a los estándares sociales de ese momento, de la actualidad, pues. Estuve viendo mucho de dónde surgía este tipo de conceptos y que va más que, y es algo que yo me considero culpable. Yo pensaba que las siglas eran No Safe for World, o sea, para el mundo, pero no, era No Safe for Work, o sea, yendo el término más a que no es algo seguro con lo cual trabajar, más tratando justamente puede ser que el riesgo que se toma el autor al momento de crear este tipo de producto. En otras palabras, a ver, mi concepto general de NSFW era justamente que algo que era riesgoso para los ojos del mundo por ser muy potente, ¿no? Pero tal parece que eso era un concepto erróneo. Realmente el término real, o el término que según estuve investigando es cómo se empezó a utilizar, es un producto que no sea seguro para el mundo, sino que no es seguro para el autor, porque cuando el autor lo está creando se está arriesgando a una que otra funa por aquí y por allá, se está arriesgando a ir en contra de algún tipo de concepto social muy importante, o pues a un grupo de personas. Entonces, pequeña aclaración, siento que era algo importante que decir antes de empezar con toda la conversación más a profundidad. Y que yo no sabía, francamente. O sea, puedo decir que dentro de mi círculo social creo que todo el mundo trata la palabra o el término, no sé, for word o NSFW como únicamente pornografía. Pero pues tal parece que no. Un pequeño detallito. Pero bueno, Clarilla, no sé si quieres decir algo, comentar algo sobre el tema. La verdad, yo pensaba que era not safe for work porque no era seguro verlo en el trabajo, literalmente. Ah, mira. Que podría ser despedido o algo así. Imagínate ahí, no sé, viendo cosas en la PC y tu jefe se acerca y pues ve lo que estás viendo y como, adiós trabajo. Okay. Yo pensaba que era algo así. Ah, caray. Pero el arte, pues, ilegal, o que puede ser, el arte funable, por así decirlo, siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre hubieran cosas controversas para dibujar. Sí. Yendo a lo más erótico, el arte erótico siempre estuvo en el imaginario colectivo mundial. El arte japonés, el arte japonés
tiene mucho de eso. Hay arte de la era Edo que era dedicado a retratar pues parejas en situaciones íntimas, incluso parejas pues no heterosexuales. Sí. También, al más allá de pinturas y cosas así, también habían las mascarillas que eran una forma de arte, pero que con el objetivo de pues complacer a las personas, como hay una mascarilla que es roja y tiene una nariz muy larga, y esa mascarilla era usada con objetivos eróticos. Eróticos festivos. La del Eróticos Tengu, ¿no? festivos. ¿Perdón? Era la del Tengu, Ah. creo que es mío. Sí, si no estoy equivocada era eso. El Ese Tengu. nombre, ¿no? Sí, Ay, Tengu. Sí, Bueno, y también hay eso en todos lados. Todas las pinturas del occidente también tienen algo erótico. La nudez siempre fue retratada como algo erótico. No siempre, a veces más artístico, más de expresividad, pero suele ser muy retratada como algo erótico. Entonces, siempre estuvo ahí. No es algo nuevo, no es algo que debería de ser un tópico, por así decirlo, caliente necesariamente, Caliente. porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestro cotidiano, es parte de nuestra vivencia como seres humanos. Entonces, hay que tratarlo con un poquito más de naturalidad, en mi opinión. Sí, totalmente. Creo que estoy muy de acuerdo en eso de que siempre estuvo y, a ver, realmente siempre existió. Un pequeño detalle y es yendo un poquito más a los inicios, ¿no? De dónde surge o los primeros precedentes más importantes de la modernidad en lo que se refiere a arte erótico. Y arte erótico y también en el CFW directamente por cómo iban muy en contra de los estándares sociales, va muy hasta el siglo XVII y XVIII, ahí yendo un poquito más en la tarea. Le di mucho énfasis y me encontré con esta producción, esta novela, por así decirlo, entre fotográfica, ilustrada y escrita, que va por el siglo justamente XVIII, que son un conjunto de diferentes tipos de productos eróticos que tenían más que nada un punto de crítica social, centrados mucho más en la iglesia, centrados mucho más en la represión sexual. Y se me hizo interesante que realmente los productos eróticos de la época, los productos eróticos por el siglo XVII, siglo XVIII, tenían un énfasis muy protestante, de hecho, muy de protesta, muy de presentar diferentes tipos de injusticias y sobre todo justamente con el tema de los géneros, de la opresión a la mujer, sobre todo dentro del hogar, y también sobre diferentes tipos de injusticias y situaciones que iban más con la iglesia católica, tocando ya ciertos fetiches medio potentes como padrecitos, monjas y ahí pues meternos algo bien potente. Pues bueno, digamos que yendo muy a la actualidad, a la modernidad, como por el siglo XVIII, este tipo de artes, este tipo de obras, siempre mantuvieron un contacto directo con los tabúes de la sociedad. Yendo más a lo más popular, o sea, que siempre mantuvo un contacto lo que la sociedad tomaba como malo con lo que más se vendía dentro de la industria del arte erótico. De aquí, pues justamente como mencionabas, el tema de Japón es igual un ejemplo perfecto de cómo utilizaban el arte. Había visto un nombre, no voy a mentir que no me acuerdo ahorita del nombre, sé que empezaba con Y, pero justamente durante el periodo Edo, que se daba de ilustraciones de más maritales, ¿no? Esposo y esposa, pero que fueron desenvolviéndose mucho también con, no ya con esposo y esposa, sino con cosas un tanto más como engaños. A ver, por aquí lo tengo escrito ahora que recuerdo. Acá está, lo anoté porque quería acordarme del nombre. Voyeurismo, que es una palabra que significa pues el fetiche sexual que tiene una persona cuando le gusta observar a otros, espiar a otros cuando esa persona no está consciente de ello. Pues bueno, tal parece que nuestros queridos japoneses eran muy conscientes del tema y disfrutaron mucho del voyeurismo. Tanto pues en las ilustraciones, siendo uno de el tipo de ilustración más popular.
Entonces de vuelta con este énfasis en lo prohibido, era lo que más chocaba, más se vendía. De hecho, un pequeño detalle sobre estas pinturas japonesas que me sorprendió escuchar es que eran muy equivalentes al tráfico de diferentes sustancias ilegales en la actualidad. O sea, eran totalmente ilegales, no podían venderse de forma abierta, tenían que venderse de forma, pues, por abajo de la mesa, ¿no? O sea, me imagino a Delta hoy en día, ¿no? No ser un bar, ¿no? Y dice, pásate la mercancía y que se pase por abajo la ilustración impresa. Ya, perfecto, bye, nos fuimos, coronamos. Pues bueno, tal parece que en el antiguo Japón pues era así. Sobre todo justamente por estas temáticas que rompían mucho con los estándares sociales, sobre todo en una sociedad tan recta como la japonesa, ¿no? En la época. Y ejemplos como estos encontré una cantidad increíble de cómo el arte en SFW y el arte erótico era un contacto directo y era una forma no solo de protesta, sino de rotura en contra de los estándares sociales, ¿no? De ver que si la sociedad en la cual se presentaba se apreciaba mucho el matrimonio y la familia bien formada, muy establecida, pues el arte en SFW iba ahí a romper con esos estándares y era el que más se vendía porque era el que más se sentía prohibido. Y no sé, Delta, si tienes algún ejemplo, algo que te ha llegado a pasar o desde tu punto de vista como creador de este tipo de productos en los que has logrado ver esta realidad hoy en día. De que el arte es muy controversial. Exacto, sí. Sí. Igual depende mucho de la visión del artista y qué temas toque, porque hay temas muy sensibles para la gente y que apenas haces una ilustración, incluso siendo normal, te toman para saco de golpear y te dan con todo. Pero fuera de eso, o sea, ya porque la gente va a lo que va, si está en tu perfil o va a tu perfil de Instagram o de Twitter o donde subas tus publicaciones, va a lo que va a consumir tu producto. No creo que vaya alguien directamente al choque a tratar de funarte. O sea, en mi caso particular solamente me ha tocado una sola vez, que hace como 4 años que alguien me escribió algo en Twitter y solamente eso. De ahí ya no pasó. Pero supongo igual también está en el tamaño de gente que muevo yo. O sea, no es tanto comparado con Sakimi-chan. Por ejemplo, claro, lo más reciente es Sakimi-chan, que fue problema con la de Demon Slayer, que hizo un dibujo y la gente casi la mata. Casi la mata justamente porque tocó un personaje muy, primero que nada, menor. Exacto. Y segundo, que ejemplificaba mucho ternura, ¿no? Y como que eso les pega mucho a los fanáticos. Pero igual iba a ser otra palabra. Pero igual digo, o sea, eso depende de la cantidad de gente que mueva. Si mueves millones de gente, más vale que de vez en cuando salgan 1 o 3 que te quieran funar. Y por ahí mucha gente se prende de eso. Y sabemos cómo es Twitter o internet para esas cosas. Se agarran de un poquito nomás para tratar de funar. Pero en mi caso no, o sea, solo una vez me tocó, pero no pasó de eso. No has sentido la bala tan cerca, pues, con lo que se refiere a funar, a funaciones. No, pero críticas al dibujo o que por ahí no le gustó el dibujo como quedó y todo eso sí recibió. Pero críticas directamente al contenido que subo o que crea controversia o algo de eso, no. Solamente a la calidad del trabajo por ahí, porque hay mucha gente igual no se espera que subas ilustraciones muy buenas y por ahí no quedan conformes y dicen no me gustó esto y lo otro, y por ahí he recibido mensajes por privado de eso, pero nada más que eso. Nada más fuerte, pues. Sí. No, pero he de suponer que en tu rubro de todas formas es algo que tomar en cuenta siempre, ¿no? Pensar 2 veces antes de dibujar un personaje. Sí. Exacto. Sí, eso sí hay que tener cuidado, porque por ahí si la gente siente mucho apego, mucha gente siente mucho apego por un personaje en particular, y te arriesgas a que por ahí lo dibujes y por ahí sí alguien caiga y te diga no me gustó porque esto y tal, y te trate de armar problemas por eso. Pero eso igual queda en cada uno. Por ahí recibís cierto rechazo por parte de algunas personas, pero por ahí recibís mucho apoyo de la comunidad artística por el tema de que solamente es un dibujo. Pero ahí yo también pienso, ¿dónde podemos poner un límite? ¿O el arte debería de tener algún tipo de límite?
porque si vamos a este hecho de dibujar personajes menores en situaciones intensas, tal vez ese podría ser un límite, pero ahí ya entramos en otra discusión de que sería, ¿es apropiado poner un límite para el arte? Y hasta dónde esto sería arte y no un crimen, por así decirlo. O incentivar Exacto. o normalizar, de hecho. Exacto. Mira, yo sobre ese tema, de hecho, sobre esa pregunta, uy, Clarita llegó ahí, ¡pah! Con el Sí, tema sí. potente. Estabas tranquilo, tomá. Sí, dijo, toma lo académico, ¡pah! Y una cachetada. Mira, a mi parecer, realmente, yo era una persona, o hace relativamente poco tenía justamente la opinión de que este límite pues era algo muy difuso, ¿no? Que era algo muy complicado de colocar y que... a ver, sobre todo la palabra que tanto se repite en este tipo de conversación sobre la normalización era más que nada una excusa para sobrecensurar cierto tipo de contenido. Pero francamente, he notado y he entendido que si queremos tomar en serio el arte, la ilustración, la animación, los cómics, también tenemos que entender el impacto que tienen los mismos. Y negar que un cómic puede incentivar un sentimiento, que puede incentivar a alguien a ir un poco más allá en algún tipo de situación. No solo lo más popular, pues el Lolicón tal, sino temas ya potentes con personas hasta mayores de edad. También puede llegar a generar algún tipo de reacción en el lector. Mm, Sí, eso es cierto, porque, o sea, vos lo que... Cuando subes una imagen, vos no sabes qué tipo de persona consume tu producto. exacto. Porque del otro lado pueden haber miles de personas y quizás alguna de esas sí tiene una inestabilidad mental que sí le afecta a tu producto Sí. y la manera en que lo consume y la manera en la que lo ve. Y sí, quizás por el tema de vos subir tu imagen se sienta motivado a hacer ciertas cosas, ¿entendés? Cierto tipo de Entonces, cosas. eso queda en cada persona en de ponerse límites de qué quiero hacer y qué cosas no. Pero así hay reglas morales y éticas y sociales que son bastante genéricas y que todo el mundo dice, bueno, estas cosas no y estas cosas sí. Claro. Pero siendo como artista, también está esa, no, es arte. O sea, es cuestión de uno poner los límites, de saber hasta qué punto puedo llegar yo. Yo creo que ahí lo que cae totalmente, porque es siempre la discusión entre el consumidor y el autor, ¿no? Creo que aquí son dos puntos muy importantes a los cuales tomar en cuenta. Y es la intención del autor, primero que nada. O sea, hay que entender, y vamos a topar un poquito más a fondo este tema más adelante, pero hay que entender que muchos estándares o iconos eróticos pueden ser considerados de esa manera en una sociedad, en un grupo social, y en otros, pues no, francamente, ni de cerca. Exacto. En parte sí es un poco difícil o hasta imposible de parte del artista, de parte del ilustrador, del creador, entender cómo se puede recibir ese tipo de contenido, ¿no? Puedo decir que, a ver, un poco... A mí me gustan los furros. Me gusta ese tipo de arte, ese tipo de personajes, me gusta mucho su diseño. Y bueno, estoy muy seguro de que en su momento diseñadores de personajes de... la Teniente Catswell de Top Puppy, que es una animación ya medio viejilla, ¿no? De Nickelodeon, o más actualmente Luna de Helluva 2, son personajes que no tienen como su principal objetivo ser un icono erótico directamente. Forma mucho parte de su diseño de personajes, ser un poco un arquetipo rudo, un arquetipo sensual, pero no es su objetivo ser un icono sexual. O sea, no es un arquetipo, no es un objetivo el excitar al público. Directamente simplemente es tener algún tipo de presente como concept artist y ya está, no ir un poco más allá. Pero como artista no puedes saber muchas veces cómo pueden agarrar ese tipo de personajes y convertirlos en un icono sexual sin que venga al tino. A ver, My Little Pony es un ejemplo muy bueno de ese sentido. Sí, de hecho. Es demasiado palpable que My Little Pony no tenía como objetivo pero pues ahí pasó, sucedió. Y mucho no se puede hacer de parte de la autora. Y no puedes decir que la autora de My Little Pony tuvo como intención eso ni de cerca. Nuestra querida Marvin en el chat menciona que de hecho sí, no puedes comparar ni de cerca a Luna de Helluva Boss con Angel Dust
de Hazbin Hotel. Y, a ver, diseño, creadora, lo mismo, pero aún así, Objetivos distintos de personaje. objetivos distintos de personaje, pero aún así Luna lo tomaron como un icono erótico, y a Angel Dust, que de hecho no tiene tanto que ver y dentro de la comunidad con ese tipo de cosas, pues es un icono erótico, pero la comunidad no lo agarró como ello. Entonces es complicado como artista también saber qué se puede tomar. Y como espectador tenemos que aprender a entender también la intención que tiene el artista de parte de él. Yendo a ver un punto más fuerte, ¿no? A ver, creo que va a ser un poco esperado que vamos a tocar temas medio potentes acá. Pero hace relativamente poco se dio... realmente siempre se mantiene una permanente... ¿Cuál es la palabra? Un permanente conflicto con el tema, por ejemplo, de las personas pequeñitas, medio como planitas, de parte de la ilustración. Japonesa sobre todo, japonesa. Ah, ok. No hay que decir Las la palabra. famosas lolis. Sí, puedes decir la palabra. Ah, Justamente las famosas lolis, del género loli con shotacon y tal. El tema con ese es que pues hay demasiados matices y no voy a decir que tenemos una respuesta general y perfecta, ¿no? A todo este embrollo. No hay como tal. Hace poco con un amigo estuvimos hablando justamente del personaje de Taiga. Y dice, el personaje de Taiga realmente incentivaba el deseo a ese tipo de personajes menores de edad y tal. Pero cuando analizas la historia o la persona, voy a aclarar, yo odio a Taiga, detesto al personaje, personalmente me cae muy mal. Pero de ninguna manera puedo decir que incentiva este tipo de fetiches, vamos a llamarlos. A pesar de que es pequeña y tal, es una obra no enfocada en el erotismo, no es una obra que para nada incentiva que ella sea una figura sexual. Va lo mismo con muchos otros personajes dentro de esta cultura. Y de nuevo, aquí el punto es entender las diferentes intenciones que tiene un autor. Porque tú comparas a Taiga y puedes decir, no lo puedes tildar al autor de, es que incentiva esto. Pero luego tenemos otro tipo de productos de ilustradores en los cuales se nota muy evidentemente. Marvi, que está en el chat, no sé si tengas este autor que me habías comentado el otro día, que pues dibujaba tal cual morrillas, ¿no? Niñas, pero de una forma muy realista. O sea, de un estilo de dibujo muy realista en situaciones muy, muy fuertes, en el que no podías tener un matiz directo más allá de lo evidente. Ese para mí es el punto final. O sea, ese para mí es el límite. Es el no. Ahí ya no es. Porque se siente la intención. Y no hay una manera en la que el lector o el consumidor pueda interpretarlo. Se interpreta como lo que es. Creo que ese es el límite del autor. El límite es agarrar y decir, a ver, tengo que entender muy bien cuál es mi objetivo para presentar. Una consumidor puede interpretar como él quiera mi producto. Al final del día, mi trabajo como ilustrador es manejar esta interpretación, pero pues al final no podemos controlar mentes humanas, bueno fuera. Pero tampoco es incentivar de forma consciente ese tipo de situaciones, no solo con el Olicon, con muchas otras. Creo que es el límite del artista erótico. Igual ahí hay como una pequeña línea gris que es la de, mira, tengo este personaje que es menor, pero yo que lo hagas mayor de edad. Claro. ¿Entendés? Y no sé, es esa pequeña línea gris que te funan sí, te funan no, a la gente le gusta, a otros no. Porque igual como artista no tenés de dónde agarrarte, es un personaje menor que vos le hiciste mayor, pero la gente dice no, pero menor su personaje en la historia original, es menor y entonces te pueden hacer problemas por eso, pero es como una pequeña línea gris que siempre veo en los artistas que dibujan ese tipo de cosas. Yo también lo he hecho, pero el tema es que lo mío es más, no sé, realmente trato de que no sea como el personaje que era, porque lo mío es súper exagerado lo que hago. Claro. Exagerar a increíble. Pero hay artistas que sí trabajan justo en esa línea gris de que no sabes si está bien o mal lo que están haciendo, o si la gente lo consume porque, no sé, porque sienten que es justo el personaje que buscan, o sienten que tiene que ser un poquito mayor el personaje para que les guste. Entonces es complicado. Sí, de hecho. La cosa es que, bueno, yo siento que normalmente todas las personas tienen fetiches, pero hay cosas que pueden ser hechas como
por ejemplo, un dibujo, un arte. Puede hacer esto en particular, pero al momento que lo expones en el mundo, ya es justamente lo que estábamos hablando de cosas que son aceptables y cosas que no. El artista como tal tiene que tener muy en cuenta cuáles cosas, aunque sea un dibujo, pueden llevar personas con una mente un poquito más desestabilizada Ujú, a llegar a algún extremo o ujú. a convertir la fantasía que está allá en un dibujo, en una pieza digital, gráfica, lo que sea, en su realidad. Entonces, también hay la responsabilidad del autor y también el sentido común de no, Creo, de no poner ese tipo de cosas a ojos públicos, por así decirlo. creo que la palabra es sentido común al final del día. Exacto. Ujú. O sea, creo que esto se puede contactar mucho, por ejemplo, con el tema de los videojuegos y si incentivan realmente la violencia. A ver, creo que sería Totalmente. muy complicado que si un niño que juega Halo se va a sentir identificado con balacear una casa porque jugó Halo. Creo que los juegos, yendo por ejemplo a los juegos de vuelta, voy a mantener mi opinión principal e inicial de que, a ver, si queremos que tomen en serio la industria, si queremos que tomen en serio las producciones, también tenemos que aceptar que el hecho de que tomen en serio que una animación puede generar un efecto en una persona, pues es para bien como para mal. O sea, tú tienes que saber que si los videojuegos, si tú quieres que un videojuego sea tomado en serio porque genera un impacto, también tienes que entender que un videojuego puede generar un impacto negativo en una persona, no Mm, necesariamente positivo. Pero va más allá de es que el niño hace piun piun, entonces va a hacer piun piun en su escuela. No. Creo que no es algo tan superficial, creo que igual lo no, mismo con no, la ilustración. No para creo que nada. es como que, es que la morrita o el personaje que colocaste en tu animación, en tu cómic, es muy cute, ¿no? Oye, entonces vas a incentivar y normalizar este tipo de No, no, situaciones. no va por ahí. Creo que No va va por ahí. más No. allá, o sea, en lo que he visto y que he tenido que investigar justamente para encontrar este tipo de respuestas, he notado que las obras que más impacto generan en este tipo de situaciones en la vida real son en las que no es algo tan directo ni gráfico de, uy, es que hace pium pium, entonces va a generar que las personas asesinen a otro, sino cuando obras intentan hacer una introspectiva mucho más profunda en la psique humana y en la psique de una persona más directa, o sea, Vulnerable, por así decirlo. vulnerable, ajá. O sea, yo creo que, por ejemplo, la película del Joker, que no tiene tanto disparo, a lo mucho tiene una escena de violencia, Sí. tiene más potencial de generar este tipo de reacciones de una persona. Pequeño énfasis, no estoy satanizando la película del Joker, me encanta esa película. Pero esa película que va mucho más a una introspectiva psicológica de un psicópata, tiene mucha más posibilidad de generar una reacción en una persona que Duro de Matar, que está lleno de pistolas, está lleno de asesinatos, pero es algo mucho más superficial. Es algo que siento no tiene tanto contacto con el espectador. Con la ilustración va muy parecido, con la erotización Exacto. va muy parecido. Algo muy superficial siento que no va a tocar tanto, pero cuando tienes un producto narrativo, un producto profundo, o logras hacer contacto porque es un personaje que con el cual el espectador tiene mucha empatía, pues ahí realmente puedes generar una reacción. Porque es Exacto. más que un dibujo. Ahí para el espectador ya no es solo un dibujito de una monita en tanga, es un personaje que él cree conocer y por lo mismo se puede personificar en la obra. Ujú. Entonces va mucho más allá y creo que como ilustradores, como creadores de contenido es en parte nuestra responsabilidad. Siento que no es tampoco ir muy a la cultura de la censura. No estoy tampoco de acuerdo con la cultura de la censura y prohibir todo y delimitar diferentes tipos de expresión. Pero también creo que es importante para los creadores tener la responsabilidad para saber qué están produciendo, qué están Sí, causando en el espectador. Que tienen que tener cierto tipo de conciencia de qué es lo que están produciendo a las personas que están consumiendo su producto. Más allá de soy artista y hago lo que se me pegue la gana. Porque es Exacto. mi libertad de exacto. expresión. No, creo que hay límites en los cuales se tiene que uno agarrar, ¿no? Más allá. Sí, Potente. eso. Potasio. Es delicado el tema ese, porque como te decía antes, el tema es que vos no sabes qué persona consume tu producto. Ujú. Ajá. Si Exacto. vos el 100% del tiempo dedicas a dibujar ese tipo de contenido, entre comillas, prohibido, o sea que
que pues, supongamos Jota o Lolis, vos no sabés qué persona está del otro lado. Por ahí es una persona normal que no se le agrada ese contenido y no pasa de eso. Pero por ahí hay otro tipo de persona que sí le afecta realmente y Claro. le toca, no sé, es como le afecta demasiado y producís algo en él. Y entonces ese es el pequeño problema. Uno no sabe como artista qué personas están consumiendo lo que uno hace. Y por eso es que siempre hay que tener cuidado con lo que uno dibuja o también dice, porque vos solamente te ves tu número, o sea, ves supongamos tu cuenta de Twitter y ves 30.000 personas. Y vos solamente ves un número, pero esas 30.000 personas son 30.000 personas que viven, comen y están ahí y respiran. Entonces, vos no sabés cómo es el tema y cómo los afecta lo que vos haces. Así es. Bueno, ajá. Pasa lo mismo con cualquier persona que sea muy popular y tenga millones de seguidores y millones de cosas y de personas que lo sigan en sus cuentas y todo eso. Dice algo y por ahí estalla una guerra en el otro lado del mundo, ¿entendés? Sí. Ese es el problema. El desafío, por así decirlo. Exacto. Sí. Bueno, y por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo es normalmente tu trato con los clientes? Sobre todo con los que se ponen un poquito más intensos. Mira, yo con los clientes realmente soy muy amable, los trato bien siempre, incluso si se ponen intensos, pero ya llega al límite de la intensidad de escribirme cada 5 minutos sobre mi trabajo, si lo estoy terminando, o si avancé, o si algo. Yo recién ahí les pongo un límite, decirle, mira, estoy trabajando en el proyecto y lo voy a tener terminado en tantos días y todavía estoy en esto y lo otro, y sí les trato de frenar un poquito porque al final sí te afecta, por más que estás haciendo dibujando y algo que te gusta, sí te afecta porque tener ahí a alguien que te presione todo el tiempo preguntándote por algo o exigiéndote algo es muy molesto porque no te deja trabajar en paz. Pero por lo general sí trato bien a mis clientes. Igual mis clientes no son mucho de tratar conmigo, solamente me encargan la comisión. Les digo sí, ok, y me pagan. Yo hago el trabajo, les muestro el boceto, me lo aprueban o me dicen no, cámbiame esto. Y una vez que me cambian el boceto, ahí ya lo termino y entrego el trabajo y no serán como 4 mensajes con el cliente hasta que termine el dibujo. O sea, no pasa de eso. Pero cuando sí hay clientes intensos suelen haber, no sé, más de 30 mensajes. Potasio. Sí, y es pesadito, o sea. A ver. Y es pesadito porque tenés que contestarlo, porque vos como el que está haciendo, porque ellos, a mí en mi caso particular, a mí ya me pagan. Cuando yo empiezo a trabajar, a mí ya me pagaron el producto. O sea, sí o sí le tengo que contestar y tengo que responderle todo lo que me diga. Porque a mí ya me pagaron, no es que a mí me están diciendo sobre un trabajo y todavía no me pagan, porque ahí ya un poquito los puedo ignorar un poquito y dedicarme a la persona que ya me pagaron. Pero a mí, una vez que empiezan a trabajar conmigo, a mí ya me pagaron y sí o sí les tengo que contestar porque es mi deber como la persona que contrataron para hacer el trabajo. Sí, pero a ver, voy a intentar conectarlo con el tema de la intensidad de un cliente y tus vivencias. Y ya te advertí que te iba a preguntar esto, porque te lo va a preguntar. Ok. Pero ¿cuál dirías tú que es la comisión, trabajo, contrato más raro que te ha tocado? Mira, quiero saberlo. Te va a reír mucho. Quiero saberlo. Va a reír, pero mucho. Me da muchísima curiosidad. Mira, hubieron varias, pero la que más recuerdo fue una que era una sirena. Okay. Que tenía 2 pitotes así para cada lado y le salían tentáculos en las puntas. Ok, well. Y habían otras 2 chicas sentadas en sus pezones, más chiquititas. Ok, well. Esa cosa nadie la ha visto hasta ahora, o sea, esa cosa quedó privada y va a morir privada ahí. Es un trabajo hermoso, a mí me quedó hermosa la ilustración, pero bueno. Bueno. Debo decir que el cliente, yo le entregué el producto al cliente y el cliente nunca me respondió por si estaba bien o mal. Dijo, solo lo se atrevió. Sí, soy feliz. Sí. Este hombre se fue, prendió su Maserati y se fue al horizonte con su dibujo. Exacto. Wow. Mira, no te mentiré. No, fue intenso. Esperaba algo más intenso, pero lo que me dijiste, no más que intenso, es extraño, es muy rebuscado. O sea,
Vaya. Sí, eso fue. Fue curioso, la verdad que sí. Lo bueno que para esa comisión yo creo que había cobrado como cerca de $250 para hacer eso. Bueno. En términos de... Le cobré bastante, porque yo en realidad no quería hacerla, dije muy raro. Bueno, si paga, la hago. Y agarré, no hay problema, y pum, y pagó a los 2 minutos. Ahora, quiero continuar con esto preguntándote, ¿y cómo te sientes tú al momento de generar dibujar esto? O sea, ¿cuál es tu reacción cuando alguien llega y te dice, quiero un Transformer cogiendo con una vaca? O sea, ¿tú cómo te sientes al momento de decir, vale, quiero hacerlo? Yo en el momento digo, me aparecen los ojitos así como de dólar, así en los ojitos, y digo, así, esta es la mía. Así que les tiro, generalmente cuando son comisiones muy raras, les tiro números bien altos, porque aparte de ser raras, son complicadas, no es que son sencillas. Claro. Llevan varias cosas, o varios personajes, o ropa, cosas raras. Y sí, les tiro un número bastante alto en el precio y digo, pues, entra, y aparte es dinero. Es dinero. Y yo a veces me divierto mucho con la comisión de los 2 pitos. Fue un desafío porque... Era complicado hacerlos, porque además que con esa persona fue como... Tuvimos como varios mensajes tratando de corregir el dibujo. Me decían, no, este personaje acá va montado así, y el pito tiene que ser así, y esto tiene que ser así, y los tentáculos tienen que ir por acá, y tiene que salir esto de esta punta. Y fueron varios mensajes, creo que habrían sido como unos 15 mensajes para tratar de terminar el boceto nomás. Mira, en comisiones como esta yo me divierto, y aparte uno termina siempre aprendiendo, y yo en esa me esforcé mucho por dejarla muy bien porque era una comisión complicada. Wow. Bueno, entonces al final del día, a más raro, más costoso. Es una buena estrategia. Eso sí, a más raro, más costoso. A menos que tu rama sea dibujar fetiche nomás, que supongo que tiene un precio estándar. Claro, porque lo mío no es dibujar fetiche, no es dibujar ese tipo de cosas. Lo mío es más normal, es dibujar la típica chichona o lona y hasta ahí. Pero después que te vengan con cosas así de raras, y es cuestión de pero te va a salir cariñoso el precio, porque no es algo que solo... Pero igual el cliente cuando viene con eso y sabe tu clase de arte, sabe que no es normal que te pidan esas cosas. Claro. O sea, debe ser entonces curioso, ya sabe más o menos que igual cuando hablas con ese tipo de personas, cuando ya te mandan la hoja con lo que quieren, vos ya les advertís, mira, no va a ser un trabajo barato o sencillo, y el precio va a estar un poco elevado, y cuando te dicen no hay problema, vos ahí le das antes nomás porque... Bueno, de todas formas debo suponer que dentro de tus clientes, creo que ya tu base de clientes está acostumbrada y acude a ti específicamente para el tipo de obras que haces, ¿no? Exacto. Sí, en su gran mayoría sí, siempre es por el estilo de proporciones que dibujo y por un poco el coloreado que uso, ya saben más o menos lo que siempre van a pedir. Lo que sí varía mucho es el personaje, o si son furros o no. O sea, eso sí lo que varía mucho, pero generalmente el estilo de cuerpo y el tipo de pintura es siempre el mismo. Porque, o sea, que me digan que me han pedido un personaje con cuerpo planito, solo una vez. Una vez de todas, guau. Imagino que hubiera sido más de una vez, pero bueno. No, fue una... Sí, fue una sola vez y fue sencillo, no fue muy complicado, no tuve que dibujar muchas curvas. Menos carne, menos dibujo, pues. Sí. Creo que es un ejemplo directo de que tienes bien segmentada tu público al final del día. O sea, la gente que te mira por lo que quiere específicamente. Tampoco creo que es muy difícil. Al final, a ver, tus obras son muy específicas, creo yo. Sí, yo igual apunté a ese tipo de público desde el principio. Yo sabía que ese iba a ser mi público y listo. Me dediqué 100% a eso, a tratar de mejorar mucho mis proporciones, el estilizado del dibujo, el tipo de pintura. Me centré 100% en eso. O sea, nunca fue de hacerme, no, ahora quiero dibujar furros, o quiero dibujar lolis, o quiero dibujar perritos, o no siempre fue ese tipo de dibujos al que apunté siempre. Y hay alguien que se está ahí contando. Sí, estoy viendo a Clarita intentando aguantar, seguir riendo. Lo siento. Buah, pero... No, totalmente entendido. Honestamente. A ver, la verdad es que me sorprendieron algunas respuestas que nos diste, sobre todo lo de la más rara.
Y también el tema de que te pidan algo muy diferente. La verdad que, como digo, eso habla mucho de el segmento de mercado al que vas apuntando y lo directo que eres con tu producto. Pero también en lo dividido que es este tipo de obras, ¿no? No sé si tú has llegado a sentir algún tipo de diferencia, ¿no? Entre una persona de algún tipo de región, digamos que un cliente latino y un norteamericano, una persona de Europa, asiático, no sé si te han contratado asiáticos. Ah, bueno. Sí, me han contratado un coreano y creo que ese fue el intenso. Aparte de la barrera del idioma fue porque me escribía en coreano. Buah, bueno. Y yo le contestaba en inglés y él me volvía a escribir en coreano. Como diciendo, bueno, veo que no sabes hablar coreano. Me vale ver. Sí, no, porque él usaba el traductor para contestarme, traducía de su coreano al inglés, y el inglés traducido del coreano no se entendía casi nada, entonces preferí que me escribiera en coreano, así yo después lo traducía, que era más sencillo. Buah, complicado, la verdad. Pero Sí, realmente... es que el traductor de coreano al español me parece que funciona mejor que el del coreano al inglés, porque realmente no se entendía casi nada cuando me escribía. Y bueno, ese fue el intenso, y con él tenía aproximadamente unos 12 o 15 mensajes por día. A veces pasaba de 30 mensajes por día con él. Guau, qué intensivo, muchacho. Pero Sí, quitando sí, la era parte del intenso. trato al cliente, ¿tus tipos de comisiones sientes que cambian dependiendo del origen de la persona? No, realmente siempre piden lo mismo, es el mismo tipo de cuerpo. Quizás quizás el público americano quizás pide un poquito más el tipo de cartoon, Vale. pero pero eso en los últimos meses ya ha ido cambiando, porque yo igual también he estado tirando he subido mucho más contenido de estilo anime a mis redes, entonces el tipo de gente que viene ya viene más por ese tema, pero sí, antes sí me pedían mucho cartoon del público americano, porque realmente es casi todo, y no me pedían tanto anime. Pero igual, supongo que es porque por el tema de cómo me conocieron a mí. Ya a mí me conocían por dibujar a March y muchos personajes cartoon. Como podemos Así ver en tu que, foto de perfil. exacto. Entonces la gente venía por eso prácticamente a pedirme comisiones. Pero sí, ahora último sí ha cambiado bastante, pero igual porque yo he estado cambiando el tipo de contenido que estaba subiendo a mis redes. Porque lo malo del cartoon es que con los tipos de cuerpos que yo los quiero colocar, es como a veces muy difícil así conseguir la cabeza, las proporciones entonces se siente un poco raro. En cambio con el anime ya es mucho más sencillo, porque la cabeza encaja perfectamente con el cuerpo y listo. Claro. O sea, suponer, en base a lo que he visto de tus redes, de hecho, no sé si algún administrador esté en el stream, si puede mandar el Twitter de Delta para los que estén interesados. Pero lo que he visto de tus redes y pasaban tus dibujos en general, sí siento que pues tú te apuntas mucho por una iluminación más tocando el realismo, apuntando al realismo más que al anime, más a la sencillez de luz y sombra. Y bueno, es muy cierto realmente que no es algo que se acopla tanto con una obra más de origen cartoon, ¿no? De estilo cartoon, más americana, sino, como tú dices, a la parte más de anime al final del día. Entonces va. Y bueno, yo tengo una pregunta que en verdad es una curiosidad que yo siempre tuve en relación a tu arte. Y es, ¿por qué decidiste por tirarte a las, pues, proporciones más voluptuosas, grandes, más generosas? Ok, eso fue sencillo, porque al principio cuando empecé a dibujar vi que era el contenido que la gente, no sé, más consumía, igual tenía más comentarios, le daba más like, y pensé que era el tipo de cosas que yo podía hacer y que a la gente le podía gustar. Entonces que empecé a intentar por eso, y vi como tenía éxito, seguí por eso, y bueno, hasta ahora no lo he dejado. O sea que fue una decisión más que tomaste por el público, más que de forma personal. Sí, exacto. No, en realidad a mí lo que me apasiona es cortar flores. Me gustan las mariposas. Sí, me gustan las mariposas. No, pero sí, eso fue consciente. Sí, apunté a ese tipo de público el 100% de las veces. O sea, nunca fue
algo inconsciente, sí fue algo que yo quería hacer desde el principio. Que a mí me gusta dibujar otro tipo de cosas, ya es otro tema. Vale, vale. Pero yo soy muy pasional con lo que hago. Yo me empeño al 100% si quiero aprender a dibujar chichona súper bien, con sombra súper perfecta y todo, lo voy a hacer al 100%. O sea, me voy a dedicar 100% a tratar de mejorarlo. Claro, se refleja realmente en tu calidad de Sí. coloreado, de todas formas. Exacto, pero si me dicen que a mí personalmente que me gustaría aprender a dibujar, a mí serían fondos. Porque siento que son súper complejos. Es que siento que le aporta mucho el dibujo. Sé que lleva mucho tiempo hacer un fondo, que es bastante complicado encajar un personaje en un fondo, pero también me llama mucho la atención porque es como un desafío que tengo yo personal de aprender a dibujar fondos, de hacer cosas, bonitas ilustraciones, porque yo siempre fui de esos que de chiquito miraba eso, las típicas ilustraciones de anime así con fondos súper hermosos, atardeceres y el personaje de anime ahí dando vueltas y para mí era súper hermoso. Yo decía, ¿cuándo voy a aprender a dibujar así? Y siempre fue mi sueño ese de tratar de dibujar cosas así. Pero bueno, la vida da sus giros, así que terminé dibujando. Bueno, pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó. Pero igual todavía sigo practicando para tratar de hacer cosas. No me rindo en ese. Es decir que sobre todo es un tanto curioso que en tu caso, por ejemplo, lo que más pegara son estas proporciones voluptuosas, ¿no? Porque por allá afuera en cambio vemos, y creo que es algo a tomar muy en cuenta, que más que nada para aclarar, porque algo que he visto mucho son en diferentes tipos de redes sociales, grupos de dibujo en nuestra propia comunidad, a personas que piensan que hay una salida mágica, ¿no? Dentro del mundo del NSFW. Sí. Dibuja furros y te vas a hacer millonario. Dibuja chichonas, te vas a hacer millonario. Dibuja lolis, te vas a hacer millonario. Entonces, todos dibuja, te vas a hacer millonario haciendo una cosa. No va para ahí. No va para ahí. No. Si les soy sincero, sí puede ser que vaya por ahí, pero no al 100% de las veces. Quizás hayan 2 o 3 casos que sí funcione eso. Salud. De decir, bueno, voy a dibujar furros. Lo siento. No te preocupes. Sí voy a dibujar furros y sí voy a dibujar chichonas y me va a ir súper bien. Y por ahí en 2 casos de 100 le vaya bien a la primera. Claro. Pero en la mayoría no, porque sí lo que pasa últimamente, en los últimos años, es que hay un mercado muy saturado de eso. Sí, creo que la respuesta general a esa pregunta y a esa aseveración, más que nada no es que es la fórmula mágica, ¿no? Creo que simplemente que... Sí, no hay una fórmula mágica al final del día. Creo que más que nada es que, como dices, es un rubro, es un área de la ilustración que realmente tiene mucho movimiento al final del día. Sobre todo en las comisiones. No podría decir con datos, con mis datos al menos, no podría asegurar que es la que más ganancia tiene. Realmente hay rubros con mayor ganancia, pero también con más trabajo, más dificultad y sobre todo con menos interés dentro del mundo de las comisiones directas. O sea, creo que sí es indudable que en el campo de la comisión, de las comisiones en artistas e ilustradores, es muy cierto que el mundo de la ilustración erótica pisa fuerte, ¿no? Pero el problema, y es con lo cual a lo cual yo quería llegar, es que es demasiado sencillo decir, bueno, dedícate a dibujar, pues, ilustración erótica, desnudos, sexualización, pero no es tan sencillo como eso. O sea, he notado y he visto no solo en la comunidad, sino en muchas otras comunidades lo vasto que es este mundo, lo vasto que es, pues, ser ilustrador dedicado justamente al erotismo, porque hay un mundo, pero un mundo cabrón de enfoques a los cuales puedes ir agarrando. Delta, por ejemplo, pues tú justamente te tocaste justamente la parte, pues, de personajes muy voluptuosos, ¿no? Exagerar mucho proporciones, porque es lo que busca tu público, pero luego ves personas gigantescas que venden muchísimo y que se acoplan a los furros, o que se acoplan a personajes de un estilo mucho más cartoon. Sí. Es de hecho un tanto curioso ver artistas en SFW que se decantaron por ir a un estilo justamente cartoon, no realista, alejarse mucho de hecho del realismo, simplificar mucho formas pero manteniendo el enfoque erótico, y que han tenido una cantidad de éxito potente. Y creo que es el ejemplo perfecto de cómo no hay una sola solución dentro de esto. Como dice nuestra querida Mar, pues momento Yurak, no vendas salchipapas en la misma avenida donde hay 30 restaurantes de salchipapas. Es pensar mucho más tu producto y entender mucho más a tu público al final del día. Creo que
Ajá. Mira, yo respecto a ese tema, si hay segmentos de mercado donde que si vos te dedicás a dibujar exclusivamente un tipo de fetiche o un tipo de personaje o una sola tipo de serie, te va a ir bien desde el principio, porque mucha gente que esas cosas las toma como oro para ellos, porque como no hay mucha cantidad, se agarran de lo poquito que hay. Pero sería mucho cortar tu potencial a hacer otro tipo de dibujo, porque 100% Claro. te vas a tener que dedicar a eso. Te Ese es arriesgas. la pequeña trampa del arte R18. O sea, sí puedes ganar dinero, sí, rápidamente, pero tenés que achicar mucho, mucho el tipo de arte que vas a hacer. O sea, Claro. porque hay gente muy específica buscando cosas muy específicas. Y yo sí lo he notado por el tema de que a mí sí me han llegado pedidos, por ejemplo, de un fetiche en particular muchas veces, y se nota que la gente sí lo busca. Si vos ¿Cuál? ofreces ese tipo, A ver, ¿cuál? sí le vas a dar a A ver, va a ¿cuál? dar Pregunta, asquito. pregunta. No, no. No sé, creo que te va a dar asquito si le digo. Mira, bueno, se lo voy a decir. Es el de, por ejemplo, el de las embarazadas o de las Oh, personas Oh. que se comen gente, ya, o la vale, de, o la otra que es la de los desechos humanos, Va. que también es muy Ok, popular. ok. Coprofagia, si no me equivoco, sí. Exacto. Coprofagia. Entonces, ese tipo de cosas la gente sí las busca, y si vos te dedicas 100% a eso, sí te aseguro que vas a ganar dinero. Pero está el otro pequeño inconveniente, que solamente vas a poder hacer eso. Claro. De que Porque hacer algo tan. no salen de esto. Hacer algo tan Exacto. específico y fuera de lo normal, pues digamos que alguien que no gusta de ese fetiche, pues no va a verte ni de cerca, ¿no? Exacto, entonces vos te limitas un montón solamente de sí puedes ganar mucho dinero haciendo eso, pero sí te limitas un montón, pero son solamente con ese tipo de cosas. Por ejemplo, si te dicen, no, dibujando furro te vas a hacer millonario, sí y no. Si lo dibujas por 1, 2, 3 años y tu nivel es bastante bueno, la gente sí te va a comprar, porque tampoco hay tantos artistas de furro, pero no es que desde la noche a la mañana vas a ganar un montón Claro. de dinero. Al final del día siempre No queda el puedo. desafío de pues saber complacer bien a tu público y la calidad de tu producto, ¿no? Exacto. La calidad no solo de la complejidad, sino pues también que tu producto esté bien pensado y bien creado, no que sea lo más realista posible. Como digo, hay muchos También- ejemplos de artistas en SFW que mantienen un estilo muy cartoon, muy sencillo, pero Exacto, venden muy bien eso es porque lo está otro. pensado. Lo otro que también afecta mucho a la cantidad de público que vas a tener es tu estilo. Porque yo al principio hice un estilo muy genérico de ilustración, y sí tenía gente, pero era porque simplemente era un estilo genérico que todo el mundo consumía, era fácil de consumir, no era extraño, tenía luces y sombras y listo. Pero vos realmente querés mejorar como artista y todo eso, eso tiene que ir evolucionando. Te puedes quedar con eso toda la vida y te va a funcionar, pero sí tenés que, si querés mejorar, sí vas a tener que cambiar mucho el estilo y la forma en que haces las cosas. Claro. Pero si haces un estilo muy genérico desde el principio, te puedo asegurar que la gente igual lo va a consumir. O si haces historietas con ese estilo genérico o cómics, la gente te va a consumir. Pero ese es el otro problema. Como artista uno siempre busca mejorar y crear mejor calidad en los productos que hacemos, en las ilustraciones y todo eso. Pero ese es el problema. O sea, si vos te quedas con ese estilo simple y sencillo y tenés gente, no sé cuándo vas a mejorar. Al final del Ya día la- lo que tiene pues es justamente, ¿no?, una buena planificación de qué es a lo que tienes pensado y a lo que quieres llegar. ¿A Exacto. dónde quieres llegar? Exacto. Porque con el tiempo uno va cambiando mucho. O sea, yo te lo puedo decir como artista, a mí al principio era tener comisiones y ganar dinero. Aún sigue siendo igual, pero mi idea de a futuro es totalmente otra. Claro. O sea, sé a lo que quiero apuntar y a lo que quiero llegar, y por eso es que hace 3 años atrás no es el mismo dibujo que estoy haciendo ahora, ha cambiado un montón mi estilo de dibujo. Creo que Por eso es que como artista creo que mi mejor consejito sería que se planifiquen bien a lo que quieren llegar a futuro, porque ir a ciegas así dibujando y haciendo comisiones, en algún momento se van a dar cuenta que no han hecho casi nada. O sea, siempre han estado en lo mismo. Por eso es bueno siempre tener una meta a futuro para seguir, porque claro. O puedes sea, estar toda la vida haciendo lo mismo y ganando dinero, pero sin metas, claro, como mercadólogo complicado. puedo decir que siempre es positivo tener un buen segmento de mercado bien definido, pero la cosa es que tú tienes que saber a qué segmento estás apuntando, porque te Exacto. puedes arriesgar a terminar en un segmento de mercado a un público muy específico al cual no querías llegar, y cuando quieres crear un tipo de producto diferente realmente ya no puedes salir
el arquetipo Del en el cual nicho te que colocaron, estás. del nicho en el que estás. Ajá, que es la parte... Y eso es lo que me estaba pasando a mí en el momento que yo seguía haciendo cartoon con mi estilo y con todo eso. O sea, yo casi no dibujaba anime o dibujaba muy poco. Y era mucho cartoon. Y salirme de eso para empezar a dibujar más anime y ir cambiando mi estilo de pintura sí me costó casi 1 año y medio hasta llegar a este punto. Claro. Y es algo que cuesta, por eso hay que saber a dónde apuntar, porque después para salir de ahí, de lo que venís cómodamente haciendo todo el tiempo, es complicado. Claro. Al final, como digo, es planificación. Y es entender que hay nichos y que hay diferentes formas de expresión erótica allá afuera muy diferentes unas con las otras. O sea, creo que al final la tareita, ¿no? De uno es al final entender eso. Entender que algo erótico para uno no es erótico o atractivo para otro. Entender que Exacto. hay nichos y gustos, trasfondos muy, muy, muy diferentes. Que, no yendo muy lejos, una Marge Simpson puede ser la cosa menos erótica del mundo para una persona. Pero también es una de las cosas más vistas allá afuera dentro de lo que es este campo, ¿no? Entonces, Sí, exacto. hay que saber entender cómo, a entender a los diferentes tipos de público y entender qué tipo de público se acopla más a ti al final del día. Ujú. Pero bueno, ya terminando un poquillo ya y yendo un poquito a una pequeña sesión de preguntas para los chicos del stream que desean hacer alguna preguntilla, tanto a mí como a Clare como a Delta. Estamos pues aquí más que dispuestos a responder sus preguntitas, algún tipo de cuestión, sobre todo para Delta, aprovechen lo que se va. No aparece luego. Sí. Entonces, si tienen algún tipo de cuestión o pregunta que quieran hacer, adelante. Con gusto les podemos responder para ir ya terminando este hermoso capítulo. Curioso capítulo, curioso, muy curioso. Mira, Delta dice, Delta, soy tu fan. Ichipo me pregunta, yo nunca estoy a gusto con mi trabajo. ¿Es normal? Sí. Yo digo que sí. Eso es muy bueno porque realmente vos lo que tratás de hacer es mejorar. Y cuando uno trata de mejorar, siempre nunca está a gusto con el trabajo de uno. A mí me pasa todo el tiempo, yo siempre estoy viendo que por ahí las sombras están chuecas o los colores no son los correctos y nunca quedo a gusto con mi trabajo. Por eso que siempre estoy mejorando y tratando de aprender. Yo creo que la inconformidad con tu propio trabajo a veces es una señal o puede ser el primer paso para mejorar justamente. Puede ser la Exacto. primera señal a ser ambicioso y a tener ese deseo de ir más adelante porque eres capaz de encontrar tus propios errores, ¿no? Yo personalmente puedo decir que tengo una costumbre y es que si siento que algo se me está haciendo demasiado fácil, siento que me estoy equivocando. O sea, siento que si algo es demasiado sencillo es que estoy haciendo algo mal, es que me estoy saltando algo, porque nada allá afuera es demasiado sencillo. O sea, puedes acostumbrarte a un proceso, puedes gustarte algo, pero si te acoplas demasiado a una cosa, te estás confiando y estás dejando a un lado cosas que puedes aprender. Y siempre hay algo ¿De qué mejorar. pasa? Siempre hay algo que mejorar. En el campo de la ilustración creo que la zona de confort sería el peor enemigo de uno porque uno realmente puede sentirse muy cómodo dibujando siempre lo mismo durante años y nunca salir de ahí. Así es. Y vos por ahí, y puede ser un problema muy grave es que vos te creas el mejor del mundo haciendo eso, pero si vos por ahí no te comparás o no fijas en otros artistas y apuntás a una calidad mejor en tu producto, es como siempre vas a estar ahí. Por eso yo hace poco encontré un artista que realmente me gusta mucho cómo dibuja y cómo pinta y cómo hace las luces. Y yo estoy apuntando a ese tipo de dibujo ahora. Pero me costó, no sé, casi 2 años encontrar a una persona que realmente diga, yo quiero dibujar como él. Y creo que eso es muy importante para un artista, realmente encontrar a algo a que quiere apuntar, a lo que quiere llegar. Por ejemplo, en mi caso fue al nivel de ese artista. O sea, para mí es increíble lo que hace, su trabajo es espectacular. Por eso es que ahora me esfuerzo tanto a tratar de llegar a ese nivel y no me limito tanto a decir no, esto está bien y esta luz está bien. Siempre me voy preguntando si está bien, si lo puedo mejorar o si se puede cambiar o si la sombra está bien. Pero creo que ese es el mejor consejo, es de buscar a alguien que te gusta como artista, ver su trabajo, tratar de llegar a esa calidad de trabajo, porque en el camino vas a aprender un montón de cosas y por lo general cuando llegas a esa calidad de trabajo, tu nivel va a ser increíble y no va a ser el mismo trabajo que del artista que vos decidiste seguir, sino que va a cambiar un montón. En mi caso va cambiando todo el tiempo la calidad de mi trabajo y
y por ejemplo las luces y las sombras las voy cambiando todo el tiempo. Pero sí es muy bueno que encuentres un artista al que quieras seguir y decir este nivel quiero alcanzar o quiero pintar como él. Y es totalmente normal que eso vaya cambiando todo el tiempo, porque a mí me pasa todo el tiempo que vaya cambiando de artista, que diga este artista me encanta, voy a tratar de pintar las luces como este o hacer las sombras como este, y eso es totalmente normal. Ir mejorando al final. Sí. Bueno, Cotufasada nos pregunta, o más que pregunta, te pregunta, ¿qué te inspiró a ser artista en SFW? ¿El hambre? ¿Puedo decir? Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Los cuentos? No, es que tengo que contar una historia triste de cuando era pobre y no quiero contar. No, pero básicamente fue porque antes sí dibujaba, pero muy de vez en cuando, o sea, no era muy seguido, y hace como 3 años me puse la meta de realmente tratar de vivir del dibujo, porque mi trabajo anterior lo odiaba, lo detestaba. Así que dije, bueno, mientras trabajo de esto puedo intentar seguir dibujando y abrir comisiones y a ver qué tal me va. Y cuando vi que tenía potencial eso, dije, listo, voy a dedicar mi 100% de mi energía a hacer esto, a tratar de vivir de la ilustración, y bueno, acá estoy. Estoy dando el 100%. Porque una vez que empezás, lo difícil, como siempre dice, es comenzar. Sí. Pero una vez que empezás a sentir apoyo de la gente y que la gente consume tu producto, es hermoso. Claro. Es la mejor sensación del mundo. Otra preguntita de Ice Cream Waffles. Me gusta tu nombre. Dice, ¿qué red social es mejor para impulsar comisiones? El señor Delta, no sé si quieras responder esta pregunta o me la dejas para mí. Mira, voy a contar mi experiencia personal y cómo me fue. Usar solamente una red social para impulsar comisiones en caso del R18 está mal, porque acortas mucho tu público. En mi caso me di cuenta de eso tarde, porque cuando empecé a publicar en muchas redes donde la gente ve mucho de este tipo de contenido, la cantidad de comisiones sí aumentó bastante. Porque al principio suponer que eran de 5 comisiones al mes, ahora pasar más de como a 10 comisiones al mes. Pero publicar en muchas redes, especialmente en las redes donde se publica mucho este contenido y las más famosas, sí sirve un montón. No te limites solo a Twitter o a Instagram, trata de publicarlo en todos lados. Igual busca qué redes son las que más usa la gente, así que ese sería mi consejo. No sé, Yura, si quieres decir otra cosa, vos que sos el experto acá. Ya respondiste, ya no quiero hacer nada. No, lo que yo puedo recomendar respecto a las redes sociales es, pues realmente un poco sí, al inicio, no te cierres directamente una red social antes de siquiera empezar, antes de siquiera sentar bien tu público. Tienen que tener en cuenta que como empresario, como creador de contenido, siempre tienes que entender que van a haber picos, que el inicio siempre es complicado, que las cosas no te van a salir de la nada. Entonces, si ven que una red no funciona al inicio, que no explota de la nada, no la dejen, no abandonen y cierren su público, como dice Delta, de golpe. Vayan entendiendo, y no solo es un no me funcionó Facebook, no vuelvo a tocar Facebook en mi vida. Es un no me funcionó Facebook, voy a ver por qué no funcionó. Y qué opciones tengo yo para mejorar mi público dentro de... Tampoco creo que es malo totalmente dejar a un lado una red social, pero siempre y cuando sea bien pensado, bien planeado y un plazo pues un tanto extenso. No caer en lo de no me funciona, lo dejo, sino intentar entender tus medios, intentar entender tus herramientas al final del día. Al final el propósito de esto es que contra más gente vea tu trabajo va a ser mejor. Alguno de todo eso va a querer comisionar. Vale, vamos a dar unas 2 preguntitas más ya, porque ya para ir cerrando. De parte de Ren1410, pregunta Delta, ¿qué tan frecuente debo ser para que la gente vea mi trabajo? Y creo que vamos a juntar esta con otra, con la de Marvi, que es ¿cómo impulsas tus comisiones en SFW? Y si crees que la Rule 34 sirve en realidad. Creo que puedes conectar ahí las dos, porque realmente van mucho por cómo conseguir más comisiones y hacer tu trabajo. ¿Qué tan frecuente debo publicar? Eso no lo sé. Realmente es que yo todavía en eso no lo entiendo muy bien, porque
por ahí publicar todos los días no es bueno, pero tampoco publicar una vez al mes tampoco es bueno. La idea es tener más o menos un promedio. Yo, por ejemplo, hay veces que publico, no sé, unos 2 dibujos por semana y para mí me funciona. Pero quizás para vos no, es que depende mucho del público que tenés. O sea, lo ideal quizás sería hacer 2 dibujitos por semana. Para mí, en mi caso, me funciona así. Y lo de la Rule 34 sí, funciona un montón, ayuda un montón. Un montón, porque si vos ves la cantidad de gente que ve eso, es increíble. Es saber acoplarse a las tendencias, ¿no? Es Exacto. algo que yo puedo recomendar también. Por más que de ahí no venga nadie, o sea, pero vos haces que la gente ve tu producto. Porque al final lo consume. Pues, mira, algo que me parece muy particular a mí es que yo publico algo y por ahí yo no lo subo a esa red, y si alguien lo termina subiendo a esa red, o sea, lo sube ahí y de ahí empiezan a distribuir a todos lados. O sea, yo no hago nada, la gente por ahí lo sube a las otras redes y por ahí lo ve en Rule 34, en varias páginas más. O sea, yo sin tener que hacer nada. Por eso te digo, la Rule 34 ayuda un montón. Creo que la Rule 34 puede ayudar mucho en el sentido también de que puede delimitar mucho tu público. Sí. O sea, a ver, si tú quieres ir a personas que sean más fanáticas justamente del furry, pues bueno, puedes ir a acoplarte mucho a estándares de la Rule 34 que va mucho por el furry e intentar segmentar tu trabajo mucho también con las tendencias, ¿no? Con las IPs que hay afuera. Sí, a ver, eso sí. Esta es una respuesta de Ichipomi. Dije que era la anterior, pero bueno, un hita más no hace daño. Y es porque esta sí quiero que es muy importante responderla. Lo siento para los chicos que ya preguntaron un poquito más abajo, pero ya tenemos que ir cerrando para que este capítulo no quede demasiado largo para la versión de Spotify y de YouTube. Lo de Spotify, esta semana, juro que esta semana ya está listo eso. Y es de parte de Ichipomi, que menciona: ¿cómo puedo lidiar con clientes malos y tratarlos de manera profesional? No sé si Delta tenga alguna otra respuesta, pero yo personalmente como profesional puedo decir que no te decantes en aceptar a cualquier persona por dinero. O sea, también ten cuidado con los clientes problemáticos, mucho cuidado. Porque a veces aceptar un cliente que a plenas luces es demasiado problemático puede jugarte en contra más que a favor. Tienes que ser sabio al momento también de identificar un cliente problemático. Es mi consejo personal, pero no sé, Delta, si tengas alguna respuesta diferente. Sí, también es lo mismo. Si vos ya ves señales de que el cliente va a ser demasiado molesto o grosero, o te va a tratar mal todo el tiempo, o va a ser muy exigente en el trabajo y vos ya no te sentís cómodo con eso, es preferible decir que no. Igual pasa lo mismo con las comisiones. Si ustedes ven que una comisión les va a costar mucho, va a ser muy complicada para ustedes, va a ser más lo que van a sufrir para tratar de terminarla y cumplir, es mejor dejarla de lado, porque por dinero no se justifica que la pasen mal, porque es complicado tratar. Sí, exactamente, es complicado tratar con los clientes. Yo en mi caso simplemente le digo ok, no problem a todo lo que me hice y no paso de eso. Pero es complicado, te cansa mucho mentalmente, es muy agotador. A ver, nada más acoplando con esta pregunta que Chino intentó hacer una pequeña aclaración, o más pregunta para que nosotros aclaremos, que menciona, ¿problemático es lo mismo que detallista? No, totalmente no. O sea, no necesariamente. No necesariamente. A ver, ahí lo agregaste un poquito más, Chino, que dice, y pide 50 cambios. A ver, si pide 50 cambios es tu responsabilidad de estipular desde el inicio. Para con los cambios. Exacto. Ajá, o sea, tienes esta cantidad de cambios, esta cantidad de chances, pero tampoco, esto lo puedo decir también como diseñador gráfico, como diseñador gráfico tú también tienes que colocar y aclarar con el cliente la cantidad de cambios o cosas que se pueden ir moviendo de parte del diseño y ser claro al momento de presentarle prototipos, al momento de presentarle esquemas. Porque si no eres claro tú, obviamente el cliente no va a saber y no va a saber cuál va a ser su límite, no va a saber cómo cambiar. Exacto. Y en un momento va a decir, quiero un logo con un pony, pero al otro va a decir, mira, ¿y qué te parece si ponemos un león en vez de un pony? Y es como, a ver, no. Es ser claro también con tu proceso. Es parte de ti como profesional saber ser claro con tus clientes también. No todo es culpa del cliente. Ajá. Exacto. Miren, a mí esto viene justo al tema del coreano. El coreano me pasó exactamente lo mismo con el tema de los cambios. Yo no especifiqué el tema de los cambios. Y él llegó en un momento en que me pidió muchos cambios, no hace esto, lo otro, y yo ahí sí le tuve que poner un límite. Mira, si sigues haciendo cambios te voy a tener que cobrar extra. Y me pidió creo que 2 cambios más y sí le cobré extra, pero de ahí ya no pasa. Pero al final le cobré. Sí, al final le cobré, o sea. Pero igual, especifiquen desde el principio que si les va a hacer muchos cambios, ustedes le van a cobrar precio extra, porque al final es su tiempo, ustedes tienen que perder tiempo en cambiar la cosa para hacerla así y así. Entonces
siempre cobren su trabajo. No es que le dan 100 cambios gratis, porque no es así. Claro, al final del día es el activo más importante de ustedes, de su tiempo, chicos. Sepan apreciar Exacto. su tiempo y saber que su tiempo tiene un costo, ¿no? Entonces, Ujú. a ver, no digo satanicen a los clientes y malditos clientes que piden No, su no, tiempo. no, no. No. Sean profesionales y sepan administrar su tiempo y aclarar el precio de su tiempo desde el inicio. Ujú. Exacto. Ah, Por ven. ahí, y lo del cliente, eso que es muy, que es detallista y pide algunos cambios por el detalle, eso está bien, o sea, es normal, siempre hay clientes así. Ujú. Pero lo que no está bien es que venga y te diga, no, cambiarle la pierna, hacerse la hora para arriba, eso sí, ya no, porque ya es pasarse bastante. Y Claro. a mí me ha pasado, además del coreano, sí me pasó en otra ocasión que me pidieron que casi totalmente cambie un dibujo y uf, yo lo hice gratis, pero fue bastante feito. Claro, es complicado. Esto es Sí. algo que, a ver, esto ya es la última cosilla, ¿no? Ya para ir cerrando. Pero más que una pregunta es una aclaración importantísima que creo que sí hace falta mencionar. Que a uno a veces se le pasa también que la gente a veces no está tan consciente de esto. De parte de Ice Cream Waffles, de nuevo. Que cobren un porcentaje al inicio es necesario. O sea, chicos, no tengan miedo. O sea, tengan confianza al momento de cobrar al inicio al menos un porcentaje. No se arriesguen a ser estafados, no se arriesguen a tener un mal trago con este trabajo al final. Exacto. Pero... Exacto. Bueno, Es algo importante a tener en cuenta. Siempre cobren su trabajo. En mi caso, yo cobro el 100% de la comisión antes de empezarla. Pero ese es mi caso. La gente que trabaja conmigo ya lo sabe y siempre paga. Los que no, por ahí les van a decir no, pero no, por ahí porque no están seguros con uno. Entonces lo que puedes hacer es cobrarle la mitad del trabajo o lo que corresponde al boceto, que en mi caso serían como $25. Le cobras $25 y si ellos después desaparecen con el boceto, bueno, pues ya le cobraste tu trabajo, que es lo del boceto. claro, algo aceptado. Ujú. Pero bueno, chicos, Ese es mi consejo. ya con este consejo de oro, por cierto, De hecho. vamos terminando por aquí. Nada más, Delta, no sé si quieras dar unas últimas palabras para ir despidiéndonos. Ah, sí, tengo comisiones abiertas, así que sí. Si quieren pasarle al negocio. Si quieren, pase. No, al fondo hay paso. Sí. Me gustó mucho estar acá en el podcast. Primera vez que me hacen una entrevista, fue muy divertido. Así que gracias por invitarme No es nada, muchacho. a los dos. Un gustazo tenerte por acá. Gracias por aceptar. Sí, gracias por aceptar. Sí. Así que no tengo nada más que agregar. Vale, Y muchachos. gracias a la gente que estuvo viendo el stream y que hizo sus preguntitas también. Sí, que hubieron varias. Clarita, no sé si quieras decir algo, alguna última cosilla. Bueno, gracias a Delta por haber aceptado la invitación y por compartir su experiencia con nosotros. La verdad es que el arte NSW, NF, La film de Motherfucker. que me complica decirlo en español, pero ese tipo de arte está creciendo en un ritmo muy frenético en los últimos años, en las últimas 2 décadas, que desde que empezó toda esa cosa de internet, empezó a expandirse mucho. Y es muy bueno tener un artista que se dedica profesionalmente a eso y de forma formal, por así decirlo, compartiendo su experiencia con nosotros y de manera seria y enseñando que eso, al fin y al cabo, es un negocio. Claro, Entonces, y siempre lo fue realmente, entonces sí. Y entonces yo siento que es bastante importante que la gente lo sepa, porque hay este prejuicio de que los artistas que se dedican a este tipo de arte erótico son los pervertidos y no va por ahí. Entonces, me alegra mucho que pudimos contar con tu presencia acá. Gracias. Y por tu posicionamiento tan profesional también Claro. con el tema y con todo lo que haces. Exacto, y esto al final y al cabo es un trabajo como cualquier otro. Así es. Entonces, listo, muchachos. Muchas gracias por estar por aquí. Nada más recordarles que todos los sábados a las 4 y a las 5 estamos haciendo seminarios y podcast, saltando un sábado. Entonces, el siguiente sábado toca seminario. Va a ser un artista muy importante y grande. Un poquito de spoiler, Gael. Va a estar hablando justamente sobre expresión dentro de la ilustración, cómo contar historias mediante tu ilustración de forma pensada y bien planeada.
Vamos a estar publicando toda la información de este seminario en nuestras redes sociales. Y el siguiente podcast vamos a tener un invitado especial también. No sé, Clarita, si quieres hacer spoiler o nos esperamos. No, mejor esperamos. Entonces nos esperamos. Pues estén atentos. Pero es muy especial. Es muy especial. ¿Sí? Entonces, estén atentos a nuestras redes, chicos. Como siempre, todos los sábados estamos haciendo contenido en nuestro canal de Twitch y en nuestro Discord. Y pues, de nuevo, gracias por estar en la Luna Nocturna. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. A la próxima. ¿Se quedó?